Muy buenas tardes, amigos y amigas. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida a la primera charla de nuestro 21º ciclo Cuarentena Conciencia. En esta oportunidad, la Semana Nortina. Así es, una semana llena de trabajos en torno a nuestra querida zona norte. Y bueno, ya tenemos al ganador del concurso de nuestros amigos de Jorobada Diseño, quienes por cierto fueron los genios detrás de nuestro bonito logo. Y por esto felicitamos a nuestros amigos de Revista Patagonia Live. Así que comuniquémonos a través del inbox. Muchas felicitaciones. Y para comenzar con la semana nortina, nuestro invitado de hoy se trata de Diego Sepúlveda, biólogo encargado de la sección de Administración de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Antofagasta. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y que lo disfruten. Eh, ya. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, primero que todo, a los amigos y amigas de Naturalistas Chiles por la invitación, también por su trabajo de divulgación, así que agradecido por la consideración también de esta charlita. Mi nombre es Diego Sepúlveda, soy biólogo encargado de la sección de Administración de Áreas Protegidas de CONAF Antofagasta. Y bueno, como CONAF tenemos a cargo la tuición y administración de 6 áreas protegidas en Antofagasta, 2 de las cuales son de la zona del altiplano, principalmente lo que es el Parque Nacional Lluvillaco y lo que es la Reserva Nacional Los Flamencos. En esta última, dentro de todos estos trabajos, ¿cierto?, de monitoreo y de conservación que hemos realizado, están los trabajos asociados a la tagua cornuda, que como dice el nombre es una habitante bien particular, ¿ya? De la cual se conoce poco. Así que la idea de esta charla es más que nada mostrarles algunas cosas de monitoreo que hemos realizado, algunas acciones de conservación y mostrarles también una breve historia natural de la especie, más que nada para que ustedes la puedan conocer en su magnitud, ¿ya? Así que espero que esta charla sea de su agrado también. Pero antes de empezar con la taba cornuda en sí como especie, vamos a hablar un poco de la familia Realidae, ¿ya? Que es la familia a la cual pertenece la taba cornuda, ¿ya? Principalmente tienen una amplia distribución esta familia. Está asociada a grandes ecosistemas, ¿cierto? Una distribución muy amplia, excepto en los polos. Por lo tanto, la podemos encontrar en algunos humedales, ¿cierto? Asociada principalmente a vegetación ribereña. Están adaptadas para la marcha, ¿ya? Para nadar y para bucear. Por lo tanto, no están adaptadas para generar algunos vuelos de larga distancia, ¿ya? Como por ejemplo los flamencos, ¿cierto? U otras aves que son de aspectos más migratorios. La evolución se ha encargado de quitarle quizá un poco esta capacidad, solamente algunas, ¿ya? Algunas familias aún tienen la gran capacidad de volar. Posee un plumaje que generalmente es de coloración oscura, ya la paleta de colores del plumaje de las taguas o de la familia Realidae va entre el marrón, marrón oscuro, ¿cierto? Pasando al negro apizarrado, principalmente. Y en Chile se cuentan con 13 especies de esta familia, las cuales se agrupan en los pidenes, en las tagüitas y en las taguas, ¿ya? Nidifican en vegetación ribereña, arbustos y en plataformas de vegetación, como lo vamos a ver un poquito más adelante con la taba cornuda. Pueden poner entre 4 a 12 huevos, obviamente este es un rango muy amplio, pero esto va variando referente a la especie por la cual estemos trabajando. Y poseen alas cortas y redondeadas, obviamente por lo que le dije anteriormente, que generalmente su cuerpo está asociado principalmente a la marcha y a nadar y a bucear, ¿ya? No tanto al vuelo, que también dicho de paso son muy grandes buceadoras.
Em, También, antes de entrar así en detalle con la Tawar, les quiero hablar un poco más que de la taxonomía, un poco de su historia, ¿ya? Este caballero que está acá, Konstantin Samuel Rafinesk, ¿ya? Era un naturalista, arqueólogo, un erudito, ¿ya? Que vivió entre ciertos 1700 1800. Era estadounidense, pero de origen franco-germano-italiano, ¿ya? Y él fue el primero que describió esta familia. Generalmente la familia en realidad se la asocia a Vigors, pero él fue el primero que la describió, pero no con el nombre Ralidae. En 1815 la describió con el nombre Ralia a esta familia. Y les quería mostrar esta fotografía que es bastante particular, en la cual es una pintura de Peter van der Broek, ¿ya? Que data del 1617, en la cual muestra acá un pájaro dodo, una oveja de un cuerno, que esta sería una especie cierto ficticia, y una pequeña vecina acá que sería el rascón rojo. Es una especie de la familia realidad extinta, y la cual es una representación de las Islas Mauricio. Esta especie en realidad se extinguió, como les dije, a final del 1700, o sea, principio del 1700, perdón, y víctima de la caza, más que nada. Los primeros europeos, holandeses, franceses principalmente, que estaban en esta isla, cazaban al pájaro dodo, más que nada, al pájaro dodo, lo cazaban por aspectos deportivos y de recreación, mal llamado recreación, obviamente, pero al rascón rojo lo cazaban por un aspecto porque su carne era mucho más apetecible, ¿ya? Situación que lo llevó al fin y al cabo a su extinción. Esta fotografía, esta imagen en realidad, de García R. y colaboradores de 2020, es de una publicación que no me voy a meter en biología molecular, ¿ya? Es solamente la puse para que pudieran conocer algunas especies chilenas, ¿ya? De la familia Ralidae y su cercanía desde el punto de vista molecular, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que en este grupo de arriba pues, están lo que es el pidén común y el pidén moteado, y hay un grupo gris que está más abajito, acá, que es bien grande, donde estarían todo lo que son las taguas, ¿cierto? Tagua común, tagua chica, la tagua de frente roja, la tagua andina y la tagua gigante. En el grupo de más abajo estarían lo que son las taguitas, tagüita común y la tagüita púrpura, y abajito estaría lo que es el pirencito. Ustedes se preguntarán qué pasa con el pireno austral, ¿cierto? ¿Qué pasa con la tagua cornuda? En este estudio no se consideraron, pero esta imagen es solamente para que se hagan una idea de la cercanía que tiene esta especie desde el punto de vista molecular o genético. Pero en este grupo nos vamos a concentrar, ¿cierto? Porque en este grupo está nuestra taba cornuda. Pasamos de la familia al género. El género Fúlica, que es el género donde está la taba cornuda. Algunas características principales de este género es que tienen un plumaje predominantemente negro. Si se dan cuenta, la taba cornuda, la tagua de frente roja, la tagua andina, tienen su plumaje negro, apizarrado, ¿cierto? Bien oscuro. Están asociadas generalmente a lugares con vegetación ribereña ya, o con múltiple vegetación de macrófitas, ¿ya? O de plantas acuáticas. Pueden tener escudos frontales prominentes u otra ornamentación en la cabeza. De hecho, las taguas se caracterizan por, como les dije, tener un plumaje predominantemente negro, y la parte más vistosa o de más color está asociada a lo que son el pico, ¿cierto? O algunas ornamentaciones de la cabeza que están asociadas a algún comportamiento reproductivo. Lo que les dije anteriormente, ¿cierto? Picos generalmente con fuerte coloración. Dedo de las patas lobulados, ¿cierto? Este género caracteriza porque sus peces tienen unas patas bien fuertes que son para el nado, para bucear y también para pelear en época reproductiva, ¿cierto? Estas fuertes patas que son para correr, como les dije, ¿cierto? Y para la pelea. Y tienen una alimentación omnívora, aunque algunas peces se van más que nada más preferente a la parte herbívora. Y a nivel global se cuentan con 3 especies, ya 2 de estas están extintas, ¿ya?
nos referimos a estas especies como la tagua hawaiana, la tagua americana, la tagua andina, la tagua común, la tagua caribeña, la tagua cornuda, la tagua buruna, la tagua gigante, la tagua chica, la tagua de frente roja, Fulica montanei y Fulica newtoni, que son las dos especies que estarían extintas, ¿ya? Y lo particular de la zona andina y bueno, de Chile en general, ¿cierto? Porque son especies nativas acá, son especies nuestras, es que de estas tres especies, más de la mitad están presentes en Chile, ¿ya? Pero vamos a concentrarnos en esta, en nuestra tagua cornuda. Y llegamos finalmente a la tagua cornuda. Se las presento. Ahí está, ¿cierto? Bien particular, tiene una forma bien peculiar. Algunos dicen que parece una gallina, ¿cierto? Del altiplano. Y vamos a conversar un poquito de algunas características que la hacen de esta forma particular, ¿ya? Tiene distintos nombres, ¿ya? Le dicen en Kunza, le dicen Guari, en Aymara le dicen Choica, en Argentina le dicen Focha o Gallereta cornuda, en Bolivia le dicen Soga cornuda, pero también le dicen Gallereta. Tiene un estado de conservación que según la IUCN está casi amenazada, misma categoría para Chile, según el reglamento de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente. Tiene un bajo nivel de dimorfismo sexual, ¿ya? Generalmente es complicado diferenciar la hembra del macho. Eh, Generalmente estas diferencias son muy mínimas y se asocian principalmente al tamaño de la carúncula, ya que es esta protuberancia que está encima de la cabeza, al tamaño de las patas o al tamaño corporal. Los adultos alcanzan una longitud entre 46 a 62 centímetros aproximadamente, más o menos. Y se distribuye en la alta cordillera de la zona norte, entre los 3.000 y los 5.000, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con algunos registros que están bajo esta altura? Los hay, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta de que su unificación acá, al menos en Chile, está sobre los 4.000. Y se ha registrado entre Arica y Parinacota, ¿ya? Y la región de Coquimbo. Y los mayores sitios de concentración están en la región de Antofagasta y Atacama, principalmente asociados a la Reserva Nacional de los Flamencos y en Atacama asociado a lo que es el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Y tenemos esta característica, ¿cierto? Que es una de sus principales, que esta protuberancia carnosa, que es la carúncula, que su función aún está en discusión, ¿ya? Hay algunos autores que los indicaban que era para transportar algunas macrófitas, ¿cierto? Eh, para la construcción de sus nidos, pero está más aceptada ahora el enunciado en que sirve más que nada como un tema reproductivo, ¿ya? Esta carúncula es carnosa, ¿cierto? Y obviamente cuando está en la época reproductiva y presenta un mayor volumen, ¿ya? Quiere decir que el ejemplar, el macho, está más vigor, tiene más vigor sexual para reproducirse, por lo tanto, es un atrayente para la hembra. En adultos, el pico es fuerte y de color amarillo anaranjado, con mancha negra en el culmen, ¿cierto? En esta zona de acá se ve que tiene una zona negra. Tiene un cuerpo rechoncho, color negruzco. Obviamente este color rechoncho, este gran plumaje que tiene, es para soportar tanto el viento, ¿cierto?, de la zona altiplánica, como también las bajas temperaturas. Y grandes patas oscuras, ¿cierto?, dedos lobulados, como les dije, y unas poderosas uñas que están más desarrolladas en los machos, porque obviamente ellos son los que hacen las peleas cuando en época reproductiva. Estas tres plantitas que están acá, estas tres macrófitas, son fundamentales para la supervivencia de la tagua, ¿ya? Me refiero principalmente a la Rupea filifolia, a Myriophyllum y a Poeta mojetón, que son las plantas acuáticas o las hierbas que ellos utilizan. ¿Para qué lo utilizan? Para alimentación o también para la confección de sus nidos, ¿ya? Hay algunas literaturas que indican, ¿cierto?, de que puede preferir una hierba sobre la otra, o si otra es muy escasa, ocupa otra, pero eso es discutible, pero generalmente la que está más asociada hoy en la parte del altiplano es con la Rupea filifolia.
Este esquema está sacado de Aravena Llamado 2013, que nos muestra un poco la cronología, ¿ya? De toda la parte reproductiva de la taba cornuda. Nos damos cuenta de que el cortejo empieza en los meses de invierno, ¿cierto? Entre junio y agosto empieza el cortejo que obviamente empezará a mostrarse con la hembra, empiezan estas grandes vociferaciones también, obviamente los machos con una carúncula que está un poco más desarrollada, tienen mayor eh, chance de tener una pareja reproductiva. Luego la cópula está entre julio y entrando ya a la primavera, o la primavera ya en su apogeo, y la construcción de los nidos, que es uno de los, de arquitectónicamente hablando, es muy particular, y lo vamos a ver ahora. Ya comienza entre julio también y entra la primavera, y la incubación ya entrando la primavera, casi el verano, y la eclosión de estos huevos ya ocurre en verano, ¿ya? Esta fotografía también es tomada de este mismo documento, ¿cierto? Donde están estos grandes vuelos rasantes que hacen en el agua, ¿cierto? Vociferaciones y el comportamiento un poco más activo y un poco más agresivo también de algunos ejemplares para buscar las parejas. Esta fotografía está sacada de un documento de Ripley del año 57, que nos muestra un poquito el esquema de la construcción de los nidos, ¿ya? La construcción de los nidos de las taguas se hace en aguas poco profundas y con una base piramidal de rocas. Todo esto lo hacen ellas mismas, lo construyen ellas mismas. Y en la zona de arriba tienen una cama, se puede decir, que es de planta acuática o de estas macrófitas, Rupia filifolia, Potamogetón, ¿cierto? O Myrophilium, y en donde van a estar después anidados los huevos que ellas pongan, ¿ya? Acá hay otras representaciones, ¿cierto? Esta gran pirámide, ¿cierto? De rocas sólida que le da este sustento fuerte a los nidos, una pequeña cama de plantas acuáticas de macrófitas, y las cuales van, esto es un punto bien importante, tanto la construcción del nido como también la incubación de los huevos es biparental, ya, o sea, lo realizan tanto los machos como la hembra, ya se van turnando. Y acá hay otra representación, perdón, de estos nidos, ¿cierto? Esta placa de roca grande en la base y arriba estarían estos huevos. La incubación dura entre 30 y 35 días, ¿ya? Alternándose el macho y la hembra, como le estaba comentando, ¿cierto? Pueden tener entre 4 a 6 huevos y estos son grisáceos y con algunas manchitas oscuras. Y el desarrollo de la carúncula, ¿cierto? De esta gran estructura, estaría apareciendo entre los 4 y los 6 meses de nacido de los pollos. Entonces tenemos a nuestra tagua incubando, ¿cierto? Pasamos del cortejo, pasamos a la construcción del nido y ahora pasamos ya a la incubación. Y después, pasados los 35 días, los 30 días, aparecían nuestros pollitos, ¿cierto? Aparecían las crías, que tienen un comportamiento seminidífugos, ¿ya? O sea, de que nacen con un desarrollo bastante avanzado, ¿ya? Y que generalmente pueden escapar del nido, pero eventualmente por las cercanías, porque siguen dependiendo de los padres, ¿ya? Y fíjense que tiene una coloración bastante fuerte en la parte del pico también, ¿ya? Y con un plumón bastante prominente para soportar también mucho el frío y el viento también de las condiciones. Este mapita es de una publicación que está en revisión ahora, que queremos más que nada mostrar la distribución de todos los puntos de avistamiento de tagua que se han registrado, tanto en Chile como también en toda la zona de la subregión de la Puna. Ya que hay que mencionar que la tagua se distribuye tanto en Chile como en Argentina como en Bolivia también. Y de este mapa podemos ver varias cositas. Ya. Primero que en Chile se ha detectado entre, como le dije, en la región de Arica, ya, en el tranque Caritaya, que sería este punto de acá, ya, y en el embalse de la Laguna, en la región de Coquimbo, ya que estos fueron algunos registros puntuales que se detectaron en el año 2011, que estaría en esta zona de acá. Y los principales sitios en Chile
son Laguna Miscante Miñiques, que está en la Reserva Nacional Los Flamencos, ¿cierto? Acá en la región de Antofagasta, y en el complejo lacustre Santa Rosa Negro Francisco, ya asociado al Parque Nacional Nevado Tres Cruces en la región de Atacama. Estos dos sitios son los sitios de nidificación más importantes de la especie acá en Chile y que efectivamente están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se habla también de un hotspot o de una zona caliente, ya que lo vamos a hacer un circulito ahora para que lo puedan ver de mejor forma. Y uno de los grandes misterios de la tagua es cuándo vuela o cómo vuela. Por algunas observaciones también en terreno y algunos autores también lo documentan, es que estos traslados ocurren de noche, ¿ya? Entonces una tagua llega en la noche a una laguna, permanece en el día en esa laguna y después la noche siguiente sigue el vuelo. Entonces cuando hay avistamientos que son muy puntuales, puede ser que esa laguna donde se hizo este avistamiento puntual sea una estación de paso, ¿ya? En su traslado hacia algunos centros de concentración más grandes. Y estos desplazamientos pueden ser gatillados por aspectos reproductivos, ¿cierto? Climáticos o alimenticios, ¿ya? En búsqueda de rupia, ¿cierto? De algunas macrófitas, o bien porque se congeló alguna laguna, ¿cierto? O en busca también de algunas otras parejas. Y acá hablamos de este hotspot, ¿ya? Podemos hablar de un punto caliente que está acá en la zona del Tripartito, ¿cierto? Del norte de Chile, que puede estar asociado principalmente a la Reserva de Fauna Andina Eduardo Aparoa en Bolivia, o en el complejo Vilama Pululus en Argentina, y asociado también un poco a lo que es la Reserva Nacional Los Flamencos, ya donde hay varios puntos de avistamiento de la especie. Y otro que está un poquito más al sur de Chile, que sería acá, asociado a lo que es el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, y por el Paso Socompa también hacia el lado argentino. Entonces, quizás pueden haber algunos desplazamientos tanto de norte a sur en la parte argentina, en la parte de Bolivia, de sur a norte, y en Chile viceversa lo mismo, o también entre las cordilleras. Por lo tanto, estos puntos pequeños, ¿cierto?, de estación pueden deberse a estos grandes desplazamientos de la Tagua que van hacia estos sitios fuertes de concentración. Este mapita también muestra algunos puntos, no muestra todos los puntos ya de Tagua que se observan en el norte de Chile, pero lo quise mostrar para que se puedan dar una idea cómo están asociados. Estos polígonos verdes son áreas silvestres protegidas. Y cómo puede estar también protegido estos sitios importantes. Tenemos que el primero corresponde a la Reserva Nacional de los Flamencos, que es cierto, es parte del Sistema Nacional de las Protegidas. El segundo punto, corresponde al Parque Nacional Nevado Tres Cruces, y que aparte es un sitio Ramsar. Y tenemos un tercero, donde han habido algunos avistamientos también de Tagua. No, en el último tiempo no han habido, pero históricamente se lo vieron. Y que está asociado especialmente al Salar del Huasco, que fue declarado hace poco una área protegida, y que aparte también cuenta con la categoría de sitio Ramsar, ya, o sea, otra también figura de protección internacional. Por lo tanto, quería más que nada mostrarle en este mapa eh, algunos sitios de importancia y que tienen efectivamente un rango de protección, al menos, oficial. Estos datos de acá son de la Laguna Miscantemíquez. No se lo mostré para que veamos algunos valores en específico, es solamente para que vean la frecuencia, ¿ya? Por la cual aumenta o disminuye la población de repente en algunos conteos. El gráfico de acá arriba nos muestra este azul negro, ¿cierto? Oscuro, lo que es Miscanti, y esta figura celeste lo que es Miñiguez, ¿ya? Y el gráfico de abajo nos muestra el compilado entre ambas lagunas, ¿ya? Estas son dos lagunas que están bien juntas, por lo tanto son lagunas separadas, ¿ya? Un detalle interesante de esto es que todos los PIC, ¿ya? O las máximas abundancias en este gráfico están asociadas efectivamente a los meses de invierno. Junio, agosto, ¿cierto? Junio, julio, junio, julio, ¿cierto? Entrando acá el invierno, mayo, junio, ya finalizando, junio, ¿ya? Por lo tanto, se condice obviamente con esta cronología, que llegado el invierno comienza la época reproductiva, por lo tanto sube la abundancia de la especie en algunos sectores.
Hay algunos eventos puntuales, por ejemplo, acá el 2018, donde hubo una abundancia muy grande, e incluso se reflejó en los meses de verano, donde no debería haber tanta abundancia. Acá nos da una oportunidad también para saber, quizás ocurrió algo en el lado boliviano o en el lado argentino, que hubieron más taguas en verano acá, ¿ya? ¿Qué pasó con la rupia? ¿Qué pasó también con las lagunas? Entonces también da alguna oportunidad para hacer otro tipo de investigación asociada también en virtud de estos datos. La regulación también del turismo o cómo la tagua, en realidad cómo la tagua se distribuye de manera espacial dentro de las lagunas, también tiene relación con el turismo, ¿ya? Estos dos mapitas nos muestran las densidades y los puntos de observación de tagua en la laguna Miscanti y en la laguna Miiques. Eh, Antiguamente, el uso público llegaba hasta acá, hasta la zona de laguna prácticamente. Y las taguas se veían solamente acá, en la parte centro de la laguna. Después, cuando empezó la regulación del uso público o la regulación de los pasos de turismo, ¿cierto?, dentro del área, se dejó que este iba a pasar por este punto. Y cuando pasó esto, la tagua empezó a abarcar otros sitios ya más en la ribera de la laguna, ¿ya? Por lo tanto, estas medidas de regulación del uso público, ¿cierto? Eh, Ayuda también a que la especie tenga una mejor distribución espacial dentro de su área de concentración. Pero estas medidas también de regulación de turismo no se hacen así al, al azar, ¿ya? O al voleo, sino tiene que estar respaldado por un proceso de planificación. Y este documento que está acá, que lo estoy mostrando, data del año 1999 y que fue el primer esfuerzo de un plan de conservación para la especie. Este fue un esfuerzo entre CONAF y Kodak, ¿ya? Se llama Conservación del Atado Cornuda en Chile. Luego, el año 2008, se actualizó este plan, ¿ya? Y contenía toda la información que se sabía de la especie a nivel de Chile y a nivel de Bolivia y Argentina también. Y el año pasado y este año estamos en el proceso de actualizar este plan de conservación con una nueva metodología. Pero obviamente, dadas las circunstancias del COVID, ¿cierto? Y la contingencia actual, no pudimos realizarlo y estamos un poco en stand-by, pero lo estábamos haciendo mediante esta metodología, que es estándares abiertos para la conservación. Esta metodología tiene muchas características, pero las principales es que es adaptativo. También se habla de manejo adaptativo. ¿A qué me refiero con este término? En que puede ir variando, ¿ya?, cuando las condiciones no son las óptimas. Por ejemplo, si tengo una estrategia en mi plan de conservación que no le está siendo efectivo para conservar la especie, yo puedo cambiarla, ¿ya? Es dinámico, por lo mismo. Permite que, ¿cierto?, haya un cierto movimiento, que haya un cambio en el tiempo de alguna estrategia, ¿cierto?, o de algunas metodologías. Y lo principal, que es participativo. Cuenta con un equipo núcleo, que va a ser quien va a redactar el documento, con un equipo de soporte que va a ayudar también a esa redacción y con algunos otros antecedentes también, y un equipo de planificación ampliado, que este es fundamental para el plan de conservación, ya que este equipo de planificación ampliado va a ayudar a dar insumos, ¿ya?, para que este plan tenga éxito, antecedentes también. Y este equipo ampliado está conformado por la comunidad, ¿cierto?, por actores territoriales, locales, o cualquier actor, procesos públicos, policías, o cualquier actor que tenga algún interés o alguna jurisdicción dentro en el rango quizás de distribución de la especie. Por lo tanto, es fundamental este equipo de planificación, ¿ya? Y por eso esta planificación ahora es lo que se está haciendo hoy en día en la parte de conservación, porque es muy integrado, es muy participativo y es muy multisectorial, que es lo principal. En este plan de conservación también se habían detectado algunas amenazas también. Ya en el plan del 2008 habían amenazas también, pero cuando hicimos lo que alcanzamos a hacer del plan de conservación actualizado, vimos estas, ¿ya?, que están asociadas principalmente a lo que es la intrusión y perturbación.
¿ya? Que es lo que hablábamos al principio con estos mapas de calor que les mostré anteriormente, ¿cierto? Cómo regulando el turismo, ¿cierto? Se puede lograr una mejor conservación de la especie. Pero si no regulamos el turismo, si no regulamos también la perturbación que generamos nosotros a varios sitios de concentración y de reproducción de la especie, puede generar una amenaza fuerte. El desarrollo de obras civiles, enfocado principalmente a la construcción de caminos, ciertas infraestructuras cercanas a algunas lagunas de concentración de la especie, también nos puede dar algún peligro. La extracción de recursos asociados principalmente al agua. Antiguamente, o no antiguamente, sino en algunos sitios de Tagua, el principal fuente de amenaza era la extracción de huevos para el consumo humano. Hoy en día en Chile al menos no se ha tenido reporte de que esta actividad siga, al menos en las áreas protegidas. No obstante, hay que seguir con los monitoreos en las zonas que no tienen ningún tipo de protección para ya saber de frentón que y está radicada esa amenaza, pero hasta el momento pensamos que sí. Por lo tanto, la extracción de recursos asociados al agua principalmente para fines industriales, ¿cierto? Extractivos o de consumo humano, es una amenaza fuerte para la especie, porque obviamente cuando disminuimos los índices de agua en algunas lagunas, esto puede causar alguna afectación fuerte, no quizá directamente a la tagua, sino a su principal fuente, que podría ser quizás la rupia o las macrófitas, con las cuales se alimentan o construyen nidos. Entonces es una reacción en cadena. La presencia de perros también es un tema fuerte en la parte de conservación, en la parte de fauna silvestre. No hemos dado cuenta, no solamente con, por ejemplo, con el caso de Tagua, sino en las múltiples especies silvestres que tenemos, que la presencia de perros es un tema mortal, ¿ya? Estamos poniendo un factor de depredación tope en la cadena trófica, por lo tanto, siempre es un peligro. La contaminación también asociada a residuos humanos, también, cierto plástico, etcétera, y lo cual puede conlleva a que lleguen otras especies, por ejemplo la gaviota andina, que depreda huevos de tagua. Entonces, contaminación, si tenemos restos de comida, eso conlleva que llegue más gaviota andina y más especies de gaviota andina, más vulnerables están los nidos de tagua. Y la pérdida del conocimiento tradicional. Esto se traduce, eh, al menos en Antofagasta, el sitio de Miscantimíquez está asociado a un área de desarrollo indígena, ¿ya? Y donde trabajamos muy de la mano con la comunidad de Socaire. Entonces, esta pérdida del conocimiento tradicional se refiere principalmente a la pérdida del relato, ¿ya? Como también las comunidades tienen relatos con la vicuña, como tienen relatos también asociados al flamenco, a los volcanes, también hay un relato asociado a la Tahua, quizás. Y eventualmente se está perdiendo ese relato para las nuevas generaciones. Por lo tanto, rescatar a la Tahua desde un punto de vista técnico, biológico, sí es importante, pero también rescatar a la Tahua desde un punto de vista ancestral es sumamente también importante por un tema cultural. Así que también se vio que era una principal amenaza. Otra amenaza quizás que no está en el documento, pero que es una amenaza intangible quizás, es la información disponible de la Tagua, ¿ya? Hay algunos documentos, por ejemplo, este documento madre quizás que hizo Aravena y llamado el 2013, pero hay otros más que han salido, ¿ya? Algunos papers, ¿cierto? Este asociado al Parque Nacional Nevado Tres Cruces, este asociado a la Reserva Nacional Los Flamencos, y este último, ¿cierto? Que salió en las Chiricoca, donde se documenta el registro de esta especie en el embalse de la laguna. Sí ayudan, obviamente, a tener mayor información de la especie, pero aún estamos al debe, ¿ya? Aún estamos al debe en conocer más del ensamble ecológico de la especie en sí, de sus relaciones tróficas, de algunos aspectos fisiológicos, algunos aspectos también de distribución, como le dije anteriormente con el mapa, cómo se distribuye la tagua también, no solamente en Chile o en el norte, acá en realidad, sino en toda la región de la Puna, que comprende Bolivia y Argentina también. Entonces, aún nos falta conocer un poquito más esta especie. Y algún aspecto de seguir, obviamente, con los monitoreos, ¿ya? Seguir
con la educación ambiental a tour operadores, ¿cierto? A la comunidad. Y seguir también empoderando a la comunidad local, ¿ya? Resaltando el valor de esta especie, su valor ecosistémico, su valor o su posición dentro del ecosistema, su rol. También nos va a ayudar, obviamente, a conservar a la especie. Antes de despedirme, también me gustaría agradecer, ¿ya? Agradecer a los académicos que han estado muy pendientes de la Tagua, ¿cierto? Que les ha interesado, que han participado de talleres también, de discusión técnica, a las ONGs que sin ningún eh, interés de por medio, más allá de la protección de la especie, han ayudado en esta discusión también, a las comunidades locales que han querido rescatar el valor de la especie del relato y sus aspectos también técnicos, biológicos, a los actores territoriales también, ¿cierto? Y algunos funcionarios públicos que han estado siempre dispuestos a apoyar esta iniciativa de protección, al equipo de CONAF, desde Arica, ¿cierto? Tarapacá, Antofagasta, Atacama, de nivel central, que han apoyado en toda esta planificación también. Y al cuerpo de guardaparques, que es principal, que es un actor fundamental en toda esta protección, son las personas que están in situ, las personas que están en terreno ahí, con la comunidad, ¿cierto? Con el turista, sacando datos, ¿cierto? En la toma de antecedentes y que participan activamente en la observación en terreno, que muchas veces es lo que falta, el antecedente de terreno, la anécdota, ¿cierto? Que a veces ayuda a poner la pieza en el misterio muchas veces que uno tiene. Así que a todas las personas que de una u otra forma han colaborado con la Taba Cornuda también los agradecimientos hacia ellos. Y finalmente quería mostrarles, quizás fue muy rápido, no sé, em, pero finalmente quería mostrarles dos cosas bien particulares. La primera, esta es un retrato, una pintura, una ilustración, ¿ya? De Robert Clem, que está en el artículo de Dillon Ripley, ¿cierto? Del 57, quien describe a la taba cornuda como una de las aves más raras y menos conocidas del mundo. Situación que lo escribió el 57 y que quizás no ha variado mucho. Por lo tanto, también tenemos una cuenta pendiente con nuestra querida Tagua. Y este poema, que dice: mi hogar es el altiplano, mi plumaje apizarrado, mi cabeza y mi cuello negro, mi pico verde amarillento, solo me encuentras en lagunas, soy un ave en peligro, y tengo una carúncula muy alargada. Se parece a un escudo frontal. Tagüita, tagüita, te protegeremos por siempre. Este fue un poema que lo hizo Noemí Varas, una alumna de la escuela San Bartolomé de Socaire, en San Pedro de Atacama, y que lo mostró en el taller, uno de los talleres que tuvimos del plan de conservación. Así que si se dan cuenta, el tema de la conservación de la tagua abarca no solamente una institución, abarca no solamente un sector. Tiene que estar la comunidad empoderada, tiene que estar los servicios públicos empoderados, tiene que estar la ONG, tiene que estar la academia. Es todo un sistema articulado en la cual es multisectorial para conservar esta especie, porque son muchos aspectos que se deben considerar. Eh, como vimos, los sitios más importantes están acá en Antofagasta, ¿cierto? Bueno, muestre solamente algunos datos de Antofagasta, pero la región de Atacama también tiene datos muy importantes también respecto a la especie, así que quería despedirme con este enfoque, con esta invitación también, este desafío que conocer más la especie, generar más información y en la cual todos somos partícipes. Así que eh, muchas gracias. Estoy. Perdón. Ok. Ok. Muchísimas gracias, Diego. ¿Se me escucha bien, no? Sí, Ya. Ok. Muchísimas gracias, Diego, por esta muy interesantísima charla sobre un animal que ciertamente no se había hablado aquí antes, aquí en Naturalistas Chile. Y debo decir que estuvo súper entretenida conocer sobre este singular animalito. Eh,
Desde ya quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo. Tenemos gente desde Santiago, de Rancagua, desde Calama, desde Colombia incluso. Y entre... Te quiero contar, Diego, que ya están llegando varios comentarios de felicitaciones. Gracias. Yanina Tapia dice, gracias por la charla, Diego, con un corazón. Bacán el enfoque no solo biológico de la especie, sino también sociocultural. Lucas Urchar dice, muy interesante presentación, felicitaciones. Elcira Viviana Verdugo dice, gracias, Diego, buenísimo. González Mundacana María dice, seco, con muchos aplausos. Mm. Y, qué linda charla y el poema. Eh, Camila Zúñiga dice, qué lindo poema. Y sí, eso es algo que es bien, debo decir, que es algo bien importante rescatar, ¿no? El impacto cultural que se tiene, o sea, que tiene la fauna de los lugares, ¿no? Y es bastante importante que tal como lo mencionaste, ¿no? Así que muchísimas gracias. Sí, Em, sí, es un enfoque totalmente importante, como también la comunidad se empodera y hace suyo también algunas especies y la puede valorar y ser una bandera de lucha muchas veces para proteger no solamente la especie, sino también sirve para proteger otros ecosistemas que son más grandes. ajá, así es. Muchas gracias. Sofía Guzmán Bernal también dice, importante el componente cultural para la conservación. Muy buena charla. Uf, llegan y llegan. Qué bueno, Em, gracias. y Juan Mauricio Contreras también dice, excelente charla. Y bueno, también hubo algunas preguntas mientras estabas en la charla, así que si te parece podemos ir mirando esas. Sí, perfecto. Esta es de Francisca, viene al principio, que dice, hola desde Calama. ¿Qué podríamos hacer para proteger un sector que tiene activos todos estos tipos de amenazas? Sí, ahí lo principal que se puede hacer para una protección, primero es hacer un levantamiento de qué especie hay, Ujú. ¿ya? ¿Qué especies son? Porque obviamente, considerando el tipo de especies que estén presentes, podemos tomar algunos tipos de estrategias. Cada especie es particular y cada especie necesita una estrategia distinta para operar, ¿cierto? Entonces, eventualmente, es ver qué especie hay. Pero obviamente, para que esto tome fuerza, el rol de la comunidad ahí es fundamental. ¿Ya? Los servicios públicos van a entrar también, si eso estamos claros. Los servicios públicos van a entrar, pero siempre y cuando la comunidad también muestre un interés de protección del sitio. Así es. Entonces, o sea, claro, primer paso para proteger un lugar es conocer qué tenemos ahí, ¿no? Exactamente, Y sí. ahí podemos como dilucidar los requerimientos que hay para protegerlo efectivamente. Muchas gracias. Ujú. Daniel González pregunta, entre tarde quizás se dijo, ¿hay alguna estimación poblacional de la tagua cornuda? ¿Cuánto de esto estaría en Chile? Sí, bueno, a nivel global se dice que, según algunos estudios que ha hecho Omar Rocha, por ejemplo, en Bolivia, ya estiman que la traba debe estar entre unos 7.000 a 10.000, no más que eso, ya, Ujú, ejemplares. Ya en Chile, el máximo que hemos tenido, al menos en la última temporada, fueron 1.000, ya. ujú. Entonces, esa es la población menos que tenemos acá. En Nevado de Tres Cruces creo que es similar, ya están por sobre los mil ejemplares acá en Chile. Entonces, por lo tanto, sumando y restando, tenemos más o menos entre sobre los 2.000 ejemplares, los máximos contabilizados en una temporada. Y eso hay que sumar obviamente después lo que tiene Argentina con Bolivia, que esos son datos que aún no tenemos actualizados hasta el momento. Pero en Chile al menos estaríamos rondeando más o menos los 2.000, un poco más de los 2.000 ejemplares en temporadas buenas y los máximos contabilizados. Ok, muchas gracias. Em, Daniel González también pregunta, ¿se ha observado mayor depredación por zorros por baja de los niveles del agua en los lugares donde nidifican? No, no. Eh, Antiguamente se había, si mal no recuerdo, se ya habían visto como zorros rodeando ahí
donde está la tagua, pero generalmente la tagua como está nidificando en agua, ¿ya? Mm, Eh, no hay mayor depredación sobre huevos, ¿ya? La mayor depredación de huevos en tagua cornuda es por la gaviota andina, que en el caso de Miscanteminique o algunos sitios donde hay mucha visitación turística, el turista suele de repente comer en algunos lugares. Y cuando come, obviamente caen restos de comida, ¿cierto? Y eso atrae a las gaviotas. claro. Entonces, cuando llegan las gaviotas y están justo en época reproductiva, las gaviotas aprovechan y obviamente toman algunos nidos, porque un detalle igual interesante a considerar es que la tagua, como hace estos nidos con base de roca que son bastante fuertes, Ujú, no son nidos que se desarman fácilmente, entonces por lo tanto pueden quedar de forma en el tiempo. Y a veces son utilizados por otras aves acuáticas o bien también por la gaveta andina. Entonces, depredación, sobre todo con zorro, hay poca, al menos registrada en este sector que yo sepa, pero la mayor depredación es por gaveta andina, asociada a los huevos principalmente. ok. Muchísimas gracias. Eso está bien Gracias. interesante, ¿eh? Em, así es. Em, ok, Gonzalo González Rivera dice, hola, muy buena charla. No sé si se comentó porque entré tarde, pero ¿se sabe de sitios de superposición entre Tagua Gigante y Cornuda? Al menos me pareció verlas juntas en las cercanías de la localidad de Machuca. Sí, sí, bueno, Miscantemí, que es solamente Tagua cornuda, sí puede haber algunos sitios de superposición. No los tengo claro yo en este momento, Ujú. pero sí por su rango de distribución, ¿ya? Y generalmente pueden ser sitios estacionales. Por ejemplo, hay sitios en la Vega de Quepiaco, en San Pedro de Atacama, también que hay registro de Tagua cornuda, pero muy poca. ¿Ya? Entonces, eventualmente pueden haber alguna superposición, pero generalmente asociada a quizás sitios estacionales, ya no a sitios quizás reproductivos o de forma permanente de la especie en sí. Ok, muchísimas gracias. Mm, Lina Sánchez pregunta si no tienes un registro sonoro o algo ahí de eso. Sí, tenía un registro sonoro, pero creo que en la, en la prueba ahí de sonido no me resultaba mucho, así Ah, que lo ok. tuve que sacar, pero Mm, en la página de Ebert hay un registro sonoro de Tabaco Cornuda. Hay un buenísimo. llamado. Así que ahí lo pueden buscar los amigos y amigas. Buen dato, buen dato. Mm. Muchas gracias. Carlos Pizarro dice, gracias, súper la charla. Pregunta, ¿sin presencia de agua, las taguas no anidan? Efectivamente, no estarían anidando sin presencia de agua. Ellas dependen del agua para anidar, tanto por la construcción de esta plataforma, ¿cierto? Por el fondo que hay, como también por la presencia de la macrófita, que eso es fundamental para la alimentación y para los nidos, principalmente porque le dan esta camita, ¿cierto?, de soporte, de base para poner los huevos, y también las macrófitas, por el hecho de ser algas o plantas acuáticas, ayudan quizá un poco a la regulación térmica también de los huevos también eventualmente, así que eh, fundamental el agua para las taguas. Exactamente, muchas gracias. Em, Juan Mauricio Contreras dice, he tenido la oportunidad de observar en Salar Costán, Vado de Putama y Machuca. Buen dato, Sí, muchas gracias. sí, Eh, de hecho uno de los sitios en Sar de Ascotán, cerca ahí de Ollagüe, también hay registro de... los tres sitios que menciona Juan Mauricio, hay Tagua, así que gracias ahí por la acotación también. Muchas gracias. Francisca que preguntó, que hizo la primera pregunta sobre cómo se puede proteger, dice, tengo ese levantamiento de especies, ¿cómo puedo comunicarme contigo para hacer algo concreto? Al principio de la presentación, Ujú. a ver, puedo ir avanzar atrás, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ahí está mi correo electrónico, así que ahí, y no solamente para Francisca, sino también para cualquier persona igual que tenga una pregunta aparte, Eso mismo. le puedo dejar mi correo electrónico para cualquier cosita, así que le puse mucha animación a esto parece, así que ahí está. Cualquier cosa también me pueden escribir a mi correo electrónico, Ujú. consulta, así que estamos disponibles también. Ok. Em,
ver si tenemos más preguntitas. Gonzalo González también pregunta, ¿hay información sobre la situación de especie en países vecinos? ¿Existen contactos como para aunar esfuerzos de conservación? Sí, nosotros tenemos que retomar ese contacto, ya, nosotros, puede ser bien sincero en ese aspecto, antes había un contacto bien fino con la gente de Bolivia, principalmente Argentina, respecto a la especie, y, pero en el último tiempo nos hemos estado un poco diluyendo y hay que retomarlo, pero sí había un contacto fuerte con algunos especialistas de allá. Y de hecho, esta publicación que está en revisión ahora respecto a los sitios de avistamiento que queremos que ojalá salga pronto, se hizo también con información de ellos, se tomó contacto. Así que el lazo está, sí, solamente retomarlo nuevamente, pero es una tarea al debe que tenemos. Ok, muchas gracias. Verónica Pozo dice, gracias por la charla, muy interesante. Daniel González dice, muchas gracias por la charla. Juan Mauricio Contreras dice, en Senocantos también pueden escuchar sus vocalizaciones. Senocanto, ese es otro buen dato, muchas ¿Mm? gracias. Em, ok, yo te quería preguntar, ¿hay algún cuidado en especial que tengamos que tener, digamos, para la gente que se pueda encontrar con taguas cornudas en campo, digamos? Sí, ser lo menos, o sea, lo más sigiloso posible, Ujú, no tampoco hacer movimientos bruscos, ¿cierto? No hablar fuerte. Son, si uno los puede ver en campo, son aves muy tranquilas. Realmente uno las puede ver nadando tranquilamente, ¿ya? Uno siempre las asocia, son como gallinas nadando en una piscina por por su envergadura y su característica, pero ujú. el mejor consejo que les puedo dar es que si la ven en campo como con el cuidado con muchas otras especies igual que tenemos, es que sean sigilosos y no perturben. Vean de lejos, ojalá. Ok. Ojalá. Bueno, bueno saberlo. Muchas gracias. También hay más. Juan Fernández Flores dice excelente charla. Gonzalo González Riera también dice felicitaciones, Diego. Muchas gracias. Gracias. Te ponen ahí un sticker de aplauso. Em, Algo que a mí me llama harta la atención sobre este grupo que mostrabas al principio, los Rallyden, ¿Mm? em, es que a pesar de que tienen ciertas costumbres acuáticas, no tienen las patas palmeadas como los patos. Y, o sea, sí, o sea, claro, uno entiende que eso de repente tiene que ver con el origen evolutivo. No sé si hay algo más, alguna hipótesis detrás o no sé, Sí, alguna uno es por eso, consideración. ¿Mm? claro, uno es por eso, y lo otro también es que ellos, de hecho, ellos también están muy asociados, por ejemplo, cuando caminan por las zonas de ribera, por muchos pequeños bosques, ¿ya? ¿Mm? Entonces, obviamente, si tiene las patas más palmeadas, le costaría un poco caminar por estos bosques quizá acuáticos. Mm, Ya, por lo tanto, por eso también esta separación también de los dedos y los dedos también lobulados que tienen las taguas, que claro, les permite también, son patas grandes, pero les permite que, por ejemplo, los pastos acuáticos no tampoco se generen pasen entre medio de estos dedos y puedan tener un mejor agarre también del fondo marino, o del fondo acuático en realidad. Entonces, es por eso generalmente, pero obviamente los patos están mucho más, los anátidos están mucho más adaptados para el nado por esas más membranas que tú mencionas. claro. Eso, muchas gracias. Sí, está bien interesante todo lo que nos has mostrado hoy y al parecer ya no tenemos más preguntas. Ah, no, mentira. Justo salió una. Em, de Camilo Poblete, ¿las patas lobuladas son relacionadas a suelos lodosos? Sí, algunos generalmente, las patas lobudas pueden ser asociados también a estos suelos lodosos fangosos, ¿cierto? Pero también van relacionados a que tienen que ser proporcionales con el tamaño de la pata, porque una de las funciones de las patas de la toga realmente, las Ujú. principales funciones también el tema de la pelea.
¿ya? Mm, Entonces igual tienen que ser patas bien poderosas, bien fuertes en ese aspecto. De hecho, ya es cuando está en época reproductiva y empiezan estos enfrentamientos de los machos, ellos vuelan y es como que vuelan hacia atrás, entonces vuelan como hacia atrás y las patas para adelante, ah, ¿ya? mira. Es como ver un águila cazando, Guau, pero hay que ponerla así, en perpendicular, ¿ya? Así, así atacan las taguas. Entonces, obviamente, estas patas lobuladas ayudan también a eso, a que sean un poco más fuertes también las patas en ese sentido. ay, qué impresionante eso. ¿Eh? Las peleas de las taguas sí son súper fuertes. Sí, de hecho, yo lo recomiendo ahí ver documental, creo que fue el Chile Wild, donde salió estas peleas de Tawa, o en otro, no recuerdo en cuál fue, y que muestran así en cámara lenta igual como eran y wow, sí, sí, Bastante, son de temer. bastante impresionante. Mm, Em, no sé si, o sea, esto es una pregunta así como por mm. curiosidad, así no sé si se sepa, no sé, ¿tienen como comportamientos agresivos con otras especies? O- Yo al menos no he visto, quizás los colegas que están más asociados al área y están más en contacto con con la especie, Ujú, eh, pudiesen decir algo más. Yo al menos no la he visto muy agresivas con otra especie, porque generalmente las especies con las acompañantes son algunos zambullidores, ¿cierto? Especies que no son tan agresivas en sí. De hecho, dentro de su círculo, eh, la tagua es como la especie más grande de la ave acuática dentro al menos de Miscantemítica, al menos que hemos estado hoy y en la una de Francisco. Entonces, no tiene mayor competencia en ese aspecto. ujú, ¿Ya? Entonces realmente no es muy agresiva quizás porque la otra especie quizás no le hacen tanto el peso en presencia en ese aspecto. claro. Claro, el tamaño es una ventaja bastante considerable Sí, sí. para que no te hagan daño, sí. No, y aparte que la otra especie también, yo me imagino que deben saber ahí, en época reproductiva no me meto con la tapa, yo creo, así que Claro, así es. Mira, van llegando más preguntas. De Johnson Vizcarra dice, en el sur de Perú existe un par de registros. ¿Esta especie tiene movimientos migratorios o puede que se traten de registros ocasionales? eso es lo que estamos tratando de dilucidar. Ujú, Por eso igual faltan algunos estudios, quizá algún marcaje, quizá de algún ejemplar. No se sabe si quizás estos son algunos movimientos estacionales nomás que hacen o ya son movimientos migratorios así de frentón, ya sea de Antofagasta, por ejemplo, a Bolivia, así derechamente. Entonces, eso es lo que hay que dilucidar un poquito más, por eso hay que hacer un poco más de información en ese aspecto y más investigación en cuanto a estos movimientos. ¿Ya? No está tan estudiado, por ejemplo, como en flamencos, que en flamencos se sabe que son movimientos, obviamente, que pasan la cordillera y todo. En Tagua aún no está muy dilucidado ese tema. ¿Ya? Imagínate, el año 96 recién un autor ahí proponía también de que estos vuelos eran nocturnos. ¿Ya? mm, Entonces, sí faltan información y eso es lo que hay que dilucidar como... Se piensa que sí, pero hay que establecerlo de forma más concreta. ok. Sí, estaría bien interesante eso. Em, y con respecto a eso, ¿cómo existen o cuál sería la metodología para hacer capturas y para poder anillarlas o obtener muestras? Eso es lo que se tiene que hacer con la academia. Ahí Ujú, se debería hacerlo, porque al menos en Tagua nunca se ha anillado Tagua. ok, Ahí nunca se ha hecho un marcaje de Tagua. Entonces habría que ver cuál es la metodología más apta claro, eh, para, para poder hacerlo sin dañar tanto a la especie. En flamenco se hace, en claro. otras aves paseriformes también se han hecho. Obviamente nosotros, por ejemplo, como CONAS también hemos participado y hemos hecho algunos anillamientos de flamenco y ya Ujú, la metodología ya está instaurada. claro, Entonces, y ahí es un poquito más fácil porque está en un salar, agua de baja altura, ¿cierto? Muy poca profundidad y se van claro, acarreando. En cambio, acá con Tahuas tendríamos que ingresar a un área eh, que es de un poquito más profunda claro, y que tampoco vamos a saber bien el comportamiento que van a tener. Entonces, claro, ahí habría que ver cuál es la mejor metodología, pero esa sería lo que habría que hacer en realidad, hacer un tipo de marcaje y ver cómo podemos hacer un tipo de seguimiento.
Ujú. Por eso es igual importante retomar los contactos internacionales también y estas cooperaciones eh, entre fronteras. Ok, muchas gracias. Álvaro Carrizo pregunta, ¿qué depredadores tienen los adultos? Los adultos en tierra pueden ser los zorros, ¿ya? Son aves, por ejemplo, en Argentina, están muy asociados también a la parte de orilla, ¿ya? Ujú. Eh, Acá en Chile, pocas veces andan en la orilla, no muchas veces. Ok, Y eso sería los mayores depredadores que tienen, más que nada la depredación de Tagua, insisto, se hace más que nada a nivel de huevos y polluelos, y esto está a cargo la gaveta andina, más que nada. ok. Muchas gracias. El Cira Verdugo dice, buenísima pregunta, Johnson. De hecho, en Arica no sé cuántos registros existen. Em, oh, mira, esto está interesante. Johnson Vizcarra dice, observé que un aguilucho atrapó una tagua gigante adulta y lo devoró. ¿Esto sucede también con las taguas cornudas? No hemos tenido registro nunca, nunca hemos visto eso, al menos. Y tremendo registro que se mandó. Sí, bastante. Pero nosotros nunca lo hemos tenido acá, al menos que yo sepa, acá en el norte o acá en Chile, contado cornudo al menos. Y claro, a lo que hace alusión quizás el CITA, claro, el único registro que tenemos de Tagua en Arica, y que Ujú. último tiempo no lo hemos podido constatar porque el acceso es muy complicado llegar allá, es el tranque Caritaya, Ok, ¿ya? Que fue un registro que se tuvo y no se ha podido volver a prospectar el área porque es muy complicado el acceso. Entonces, se podría retomar algunas campañas más para ampliar un poco el rango de distribuciones de la especie. buenísima, buenísima. Muchas gracias. Por acá creo que me saltó una pregunta. Fernando Silva pregunta, ¿se sabe por qué la tagua cornuda tiene ese apéndice carnoso en vez de los escudetes frontales córneos de todas las otras especies de taguas? Buena pregunta y complicada de responderla también. Quizás la misma evolución de la especie le ha dado esa característica. Mm. Pero claro, quizás la taba cornuda más que nada funciona como un tema de reproductivo, como les dije, ¿cierto? Algunas funcionan con una coloración fuerte, de hecho, algunas taguas en época reproductiva, los colores de sus escudos frontales los intensifican mucho sus colores para ser mucho más reactiva a la hembra. En el caso de la tagua, quizá no tiene ese color fuerte, pero quizá esta carnosidad, cuando está más desarrollada, quizá da la impresión a la hembra de que es más vigoroso en la parte sexual, y ahí está mucho mejor dada la parte reproductiva. Entonces, quizás ellos no son por la parte más visual de colores, pero sí por la parte de la estructura. Entonces, Claro, es complicado saberlo. Por eso hacen más falta estudios fisiológicos reproductivos quizás también de la especie. exacto, justamente. Mm. Muy Sí, buena pregunta a todo esto. eso es. Andrés Fabián dice, súper interesante, muchas gracias. Y con eso ya, al menos por ahora, no van quedando más preguntas. Y bueno, vamos a ver si llega alguna entre medio de que hacemos el cierre. Mientras tanto, quiero invitarlos a todos a la charla de mañana. Vamos a estar hablando de la historia natural y conservación del picaflor de Arica con Cristian Estades. Así que va a estar bien interesante. Y también los quiero dejar a todos y todas invitadísimos el resto de la semana nortina. Se vienen charlas bien, bien entretenidas, tal como esta. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu participación. Ha sido todo un honor tenerte con nosotros aquí. A Y ustedes por la invitación, por la consideración y por las ganas también y la oportunidad también de mostrar esta especie que es bien desconocida y que bueno, igual que ya más gente la conozca. Así que feliz por la oportunidad. Gracias a ustedes. Y a todos también las personas que nos estuvieron atentos y atentas viendo ahí la presentación y escuchando. eso es. Así que muchísimas gracias a todos. Saludos desde Tacna, sur de Perú. Saludos. Saludos. Em, Así es. Así que creo que ya estamos bien para concluir esta sesión y con eso les digo a todos que muchísimas gracias, que estén muy bien. Saluditos.
Chao, chao. Gracias.